Entonces, un abogado y un técnico que trabaja el tema de formalización de centros poblados tiene que hacer un análisis justamente de este centro poblado para verificar justamente los derechos de propiedad al interior. Estos derechos de propiedad que determinan si estamos frente a un tema de propiedad estatal, un tema de propiedad privada o comunal. Y a partir de esa definición, definir acciones de saneamiento, acciones para sanear la propiedad. Si está en propiedad estatal, aplicaré una independización. Si está en propiedad privada, aplicaré una prescripción o procedimiento integral simplificado o una reversión. Y si está en propiedad comunal, aplicaré el tema de la desmembración de terrenos comunales. Una pregunta. ¿Se puede presentar en una misma zona una parte con característica de centro poblado y otra parte con asentamiento humano? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Qué quiere decir? De que si voy a campo y determino, digamos, que el 60% es un centro poblado porque tiene la antigüedad, porque estaba antes del 2003, y tengo una zona paralela, digamos, el otro espacio, digamos, el otro sector, pasando el río, digamos, pasando el canal, tiene una antigüedad posterior a esa fecha, entonces puedo separarlo y decir que esta parte es un centro poblado y esta parte es un asentamiento humano o posesión informal. ¿Por qué aplico esa regla? Depende del tema de la propiedad, porque si está sobre una comunidad campesina y si la primera parte tiene antigüedad al 2002 y la otra parte tiene antigüedad al 2006, yo no podría acumularlas y decir que se pase como una especie de desmembración de terreno comunal porque la fecha límite es al 2003. Entonces, en el primer caso, solamente titularé la primera parte. No podré titular el otro espacio porque está fuera de la fecha de formalización. Entonces, en esos casos se tendrá que esperar el tema de la ampliación del plazo que suba del 2003 al 2015, o en todo caso llegar al tema de la famosa transferencia de titularidad que las comunidades campesinas están realizando a favor de la municipalidad. Entonces, son situaciones totalmente diferenciadas que se pueden definir. Pero una pregunta que siempre la mencionas, si tenemos en un centro poblado dentro manzanas y lotes, y algunos lotes tienen antigüedad antes del 2003 y otros tienen después, ¿cómo se toman esos lotes? En realidad ahí funciona la teoría de la fusión. Como están al interior de un núcleo urbano, la antigüedad de unos favorece a los demás. Entonces, ahí sí todos esos lotes entrarían en un solo paquete, en un solo grupo de formalización. Esa es una excepción a la regla de separación de centros poblados con asentamientos humanos. Pero esta decisión que estoy explicando ya depende del técnico y el abogado de brigada que lo expliquen bien en su diagnóstico. No todas las situaciones son tan fáciles como la que he representado. Ya depende de los medios probatorios, lo que encuentre en campo, de las imágenes satelitales, del levantamiento topográfico que haga. Hay muchos factores que tengo que considerar para definir en mi diagnóstico justamente esta decisión que quiero tomar y tengo que fundamentarla. Entonces, cada brigada no opina igual. Ya, por eso digo, las brigadas van a sacar su conclusión conforme a su experiencia y sobre todo a los documentos que adjunten. Entonces, este análisis de propiedad va a llevar la determinación de la propiedad, las acciones de saneamiento y la implementación de esas acciones para lograr de que los derechos de propiedad de terceros, de comunidades y de privados principalmente, pasen a favor del ente formalizador, del ente que está realizando el saneamiento físico legal. Y ese es el objetivo de todo proceso de formalización para que pueda titular. No. El saneamiento, en la parte de saneamiento físico legal, quiere decir que el diagnóstico terminó positivo, indicó que sí es viable, que se reconoce como centro poblado y que continúa el tema de saneamiento. Y vamos en una primera línea. Hemos detectado que está sobre un terreno del Estado, ¿no? Entonces aplicamos el procedimiento de independización de terreno estatal. Entonces continuamos al saneamiento. En el saneamiento tiene que darse una serie de actividades. Por ejemplo, hay que coordinar con las autoridades, ya sean los alcaldes, los representantes de las comunidades campesinas, junta de regantes, junta de riego, para poder coordinar juntamente acciones para que nos remitan documentación con respecto a la antigüedad y a la posesión, o también permitirnos realizar algún trabajo especial en la zona, ¿no? Entonces, hay un tema de coordinación siempre con autoridades. Después vamos a solicitar el listado de pobladores, de usuarios, de poseedores, ya sea en la municipalidad, en las empresas de servicio. Vamos a hacer una inspección técnica para poder determinar la zona de riego, zonas arqueológicas,
fajas marginales, etcétera, ¿no? Y posteriormente vamos a solicitar que se haga el levantamiento topográfico verificación, no sin antes solicitar el tema de la medición geodésica del predio, porque tenemos que tener puntos de control geodésico en esa zona para hacer la topografía. Entonces, se manda el equipo de geodesia previamente para que realice defina los puntos de control en campo y pueda realizar la topografía y la verificación. Entonces, hay una etapa muy importante que es el tema de recojo de información. En los centros poblados, esta etapa se llama preempadronamiento. ¿Ya? El nombre puede variar, ¿ah? Puede ponerle recojo de información en campo, catastro, pueden ponerle información de censo. Ya depende de cada municipalidad el nombre que le ponga dentro de sus instrumentos de gestión. Pero lo importante acá es de que se hace, recoja información lote por lote para saber de los 300 lotes quiénes tienen documentos extrarregistrales de propiedad, porque eso va a depender si le entrego título de propiedad o título de saneamiento. Entonces, esta etapa de alguna manera es el recojo de toda la información. No es el empadronamiento para titular, sino es una etapa previa para poder recoger esa información. Entonces, se levanta la información en campo, documentos legales y siguiendo una ficha de preempadronamiento. Y asimismo, se hace el levantamiento de la información y se elaboran todos los planos, ¿no? La elaboración del PP, PTL, el control de calidad, la ubicación de las propiedades inscritas o no inscritas, porque hemos encontrado propiedades inscritas, tenemos que ubicarlas en el plano, definir esos derechos de propiedad registral o extrarregistral, ¿no? Es un trabajo ya minucioso con el plano para poder definir los derechos de propiedad. Se puede presentar una... Ya, esto ya está. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un título de propiedad y el título de saneamiento? Muy bien, miren. Yo voy a campo, manzana a lote 1, toco la puerta y sale la persona, la estoy empadronando. Miren, la persona me exhibe su documento de identidad, su DNI, un recibo de luz y una constancia de posesión otorgada por el juez de paz. Ya, esos son los documentos que me entregan. Y son documentos antiguos, sí, perfecto. Entonces, eso acredita que tiene posesión la persona. No es propietario, es poseedor, porque tiene documentos de posesión. Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema. En este supuesto, cuando se haga la calificación, el abogado calificador lo que va a hacer es indicar que él califica para la entrega de un título de propiedad, título de propiedad gratuito. Muy bien. Con la carga. Si es un asentamiento humano es una carga. Si es un centro poblado no tiene carga, ya hemos dicho. Muy bien. Ahora vamos a la manzana A, lote B. Toco la puerta, sale la persona, me presenta su DNI y me presenta una escritura pública donde él ha recibido ese lote de su tío abuelo, que le ha vendido el lote hace 5 años y ahí tiene la escritura pública. Entonces, esa persona con ese documento acredita un derecho de propiedad por la escritura pública. Entonces, cuando vaya a calificación, el calificador lo va a representar como un propietario extrarregistral, a diferencia del anterior. En este caso, o en estos casos, se le da un título de saneamiento de propiedad. Ese título de saneamiento de propiedad es como un reconocimiento. Es como si a la escritura pública le pongo una carátula nada más, una carátula, un papel encima. Y lo que se va a inscribir en sí es el derecho de propiedad de esta escritura pública que representa. Esa persona es propietaria. Entonces, esa persona se va a favorecer con el proceso de formalización para inscribir su derecho de propiedad contenido en la escritura. Pero para facilitar el tema, porque esa escritura puede tener errores, el área no concuerda, tiene medidas antiguas, tiene almudes, tiene fanegadas, arrobas, para facilitar esa inscripción se da el título de saneamiento de propiedad que ingresa al registro como si fuera una carátula para que el registro lo ingrese, pero esa persona nunca deja de ser propietaria. Pero en el otro caso, en el lote 1, sí es poseedora. De posesión pasa a ser propietaria. Y acá, de propietario, pasa a ser propietario extrarregistral, pasa a ser propietario registral. Entonces, esa es la diferencia del título. Quiere decir que yo no podría darle como calificador un título de saneamiento de propiedad al lote 1, porque no cumple el requisito, es poseedor, no le puedo dar ese documento. Él es poseedor y a él le corresponde un título de propiedad. Ojalá que esté claro el concepto, es un poco confuso, pero he tratado de esquematizarlo. Entonces, realizamos este tema de, a ver, ok,
con título de propiedad este registrar no prima la posesión. No, porque ya no necesito posesión. Ya estoy en posesión física y tengo el título extrarregistral. Entonces son los dos requisitos para poder inscribir este título de saneamiento. Ahora pongo un tercer caso. Muy buena la pregunta. Pongo el tercer caso. Lote 1, manzana A, lote 2, hemos visto el caso. Vamos al lote 3. Voy al lote 3, toco la puerta y no sale nadie. Toco la puerta, no sale nadie. Y por ahí viene una persona. Doctor, mire, usted está empadronado en el lote 3. Resulta que mi tío está trabajando en la selva y acá tengo su escritura pública. Ya, muy bien. Tengo su escritura. Perfecto. La adjunto a la ficha y en la ficha de empadronamiento lote de alguna manera ausente, titular ausente, le pongo, titular ausente. Es decir, la persona que ha venido, yo no la puedo empadronar porque ella no puede acceder a la casa. No hay la posesión, no le he dejado ningún poder, nada. Entonces le pongo titular ausente, uno de los familiares deja una escritura pública. Entonces, cuando llega el calificador, yo no lo puedo titular, porque si bien es cierto, es un propietario, pero no he tenido la posesión del lote, no he comprobado la posesión del lote. Es un titular ausente. Entonces, en ese caso, tengo que dejarlo en contingencia hasta que aparezca la persona y pueda validar el tema de la posesión, empadronarlo y recién le daría su título de saneamiento de propiedad. ¿Correcto? Muy bien. La diferencia entre titular ausente y abandonado. Muy bien. En un titular ausente es que tengo el tema de una construcción que veo que está pintado, hay una puerta que está de alguna manera accesible y hay un candado. Quiere decir la persona está de alguna manera es un ausente, ¿no? No se le encontraba a la persona. Seguro se ha ido a la chacra o se ha ido a trabajar a la selva. En cambio, en un abandonado, vas a campo y encuentras pues una casa, pero derruida, caída, con rastros de que ha pasado tiempo y nadie ha vivido ahí. Entonces es un lote abandonado, correcto. Y un lote vacío, cuando no hay nada, vas a campo y no ves ningún adobe, ningún ladrillo, lote vacío, correcto. Esas son las diferencias que hay para efecto de formalización. Muy bien, ok.